En el programa de hoy, lo voy a invitar a que considere una pregunta importante. ¿Por qué la mayoría de los cristianos tradicionales observan fechas que nunca guardaron Jesús y sus apóstoles y que reflejan tradiciones paganas, y al mismo tiempo rechazan observar los días santos bíblicos que observó Jesús? ¿Tiene importancia qué días observamos? Mientras nos den el día libre, vayamos a fiestas y disfrutemos comer con la familia y amigos. La respuesta es simple, sí que importa, y aquí está el porqué. Las 7 fiestas bíblicas anuales predicen eventos futuros, revelan el plan maestro de Dios para la humanidad, explican los interrogantes que preocupan a muchos. Por ejemplo, ¿se pregunta usted qué pasará con los amigos y seres queridos que no son salvos? La respuesta se encuentra en los días santos bíblicos, y no es lo que la mayoría piensa. Si quiere conocer las respuestas a las preguntas más preocupantes de la vida, y quiere conocer qué nos depara el futuro, no se pierda el programa de hoy. Además, le ofreceré un folleto gratuito sobre este tema, así que asegúrese de contactarse con nosotros o visitar el sitio web para solicitar una copia gratis. Acompáñenos, regreso enseguida. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Esta es la primera de una serie de 3 partes de los días santos bíblicos. Veremos cómo tiene un significado profundo para usted, sus seres queridos y para toda la humanidad. Y prepárese para una sorpresa. Los días santos y fiestas bíblicas son tan ricos en significado que solo tenemos tiempo para explicar 2 de los 7. Así que comencemos. El primer festival bíblico es la Pascua. La Pascua es una celebración que guardaron Jesús, sus 12 apóstoles, el apóstol Pablo, la iglesia gentil en Corinto y la iglesia cristiana del primer siglo. Pero para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho tiempo, para comprender los sucesos que ocurrirían siglos después. Era el año 1440 a.C. y el lugar era Egipto. Los descendientes del hombre conocido como Israel eran esclavos en la tierra de Egipto. La vida era dura y clamaban por la libertad. Dios envió a Moisés con un mensaje a Faraón: «Deja ir a mi pueblo». ¿Quién era este Moisés exigiendo tal cosa? Lo que el Faraón no entendió al principio fue que el autor de esta petición era más que simplemente un hombre. Los estudiantes bíblicos saben que Dios usó a Moisés para traer 9 plagas sobre Egipto, haciéndoles la vida miserable y destruyendo cultivos y ganado. Pero el faraón se negó a dejar salir a Israel. Eso requirió una 10ª plaga, y tiene relevancia para usted y para mí. Aquí está cómo se anunció esa plaga a Faraón, en Éxodo 11, versículos 4 al 7. Dijo pues Moisés: «El Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas». ¿Cómo podía ocurrir tal separación entre los israelitas y los egipcios? Se les instruyó a los israelitas que apartaran un cordero de 1 año y lo sacrificaran al atardecer. Entonces debían tomar un poco de su sangre y pintar el dintel y los lados de las puertas. Luego debían asar y comer el cordero con pan sin levadura e hierbas amargas, y permanecer en su hogar hasta el amanecer. Éxodo 12, versículo 29, revela lo que les sucedió a los egipcios y a cualquiera que no siguiera estas instrucciones. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Los judíos y algunos cristianos conmemoran este evento hasta el día de hoy. ¿Pero entienden su significado? La Pascua es solo el primero de 7 festivales anuales que se le dieron a Israel.
pero tiene un significado que va mucho más allá de este tiempo y de una sola nación. Casi 1500 años después, otro Salvador llegó en la persona de Jesucristo. Él es el Salvador no solo de Israel, sino de todas las naciones y pueblos, y la Pascua cobraría un mayor significado. Cuando tenía cerca de 30 años, Jesús de Nazaret comenzó a predicar el Evangelio, es decir, las buenas nuevas del reino de Dios. Él realizó milagros tan genuinos y notables, que incluso sus críticos admitieron que eran obra de Dios. Observe que cuando un gobernante de los judíos acudió de noche y en secreto a Jesús, confesó lo siguiente en Juan 3, versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero después de 3 años y medio, los celos y el resentimiento llevaron a los judíos a entregarlo a los romanos para que lo mataran. Esto es bien conocido por cualquiera que lea el Nuevo Testamento de la Biblia. Pero lo que no se entiende generalmente es el momento de su muerte por crucifixión. Era costumbre de Jesús observar la Pascua todos los años en Jerusalén. Fíjese en Lucas 2, versículos 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús continuó observando la Pascua a lo largo de su vida, y al final de su ministerio de 3 años y medio, estuvo nuevamente en Jerusalén para la Pascua. Esta no sería una Pascua ordinaria. Los cristianos tradicionales a menudo hablan de la última cena, que Jesús comió con sus discípulos, pero pocos se dan cuenta de que esto no fue una cena cualquiera, sino que de hecho fue la Pascua. Mientras los discípulos de Jesús recordaban los eventos del Éxodo, Jesús miraba hacia el futuro. Se levantó y lavó los pies de los discípulos, algo que normalmente hacía el sirviente más bajo de la casa. Esto fue para enseñarnos que debemos vivir humildemente una vida servicial. Luego instruyó lo que debería llamarse la Pascua del Nuevo Testamento. Mateo 26, versículos 26 al 28 explica: Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué significado tiene esto para usted y para mí? Responderé a esa pregunta en un momento. Primero quisiera ofrecerle este folleto informativo: Las Fiestas Santas, el plan maestro de Dios. Sin conocer estos días santos bíblicos, es imposible entender el panorama completo de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. El cristianismo tradicional ha desechado estos días y ha estampado el nombre de Cristo en fechas paganas. Y al hacerlo, han perdido la clave del plan maestro de Dios. Si está interesado en aprender lo que Dios está haciendo aquí abajo, pida ahora a las Fiestas Santas el plan maestro de Dios. Es totalmente gratis. Y regresaré enseguida para explicar el significado de la Pascua y presentar la próxima fiesta del plan maestro de Dios. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Contáctenos hoy. Ya hemos visto el primero de las 7 festividades bíblicas, días que son desechados por el cristianismo convencional. Como se ve, la Pascua fue introducida en el antiguo Israel en el momento de su éxodo de Egipto, pero también fue guardada por Jesús, sus apóstoles y la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el significado para nosotros hoy? Después de que Jesús y sus discípulos comieran la cena de la Pascua, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní.
Fue aquí donde Judas, uno de los 12, lo traicionó. El contingente de soldados que acompañaba a Judas lo llevó bajo custodia, lo golpeó brutalmente y finalmente lo crucificó. Considera el significado de esta coincidencia. Sabemos que hay 365 días en un año. La Pascua es solo un día. Así que considere la posibilidad de que esto ocurra justo en la Pascua. Recuerde que la Biblia cuenta el tiempo desde el ocaso hasta el ocaso, por lo que la traición, el escarnio, el juicio y la crucifixión de Jesús tuvieron lugar en la Pascua. ¿Fue esto coincidencia? De ningún modo. El simbolismo debe ser obvio. Varios años antes, Juan el Bautista vio a Jesús y anunció a los que estaban con él: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En esta declaración llegamos a comprender el papel que desempeñaría Jesús en su vida. Los corderos de Pascua sacrificados eran un ejemplo de lo que Jesucristo haría por el mundo. La sangre de Cristo protegería a los que le pertenecen, así como la sangre del cordero protegió a los israelitas en el Éxodo. Que Jesús fue el reemplazo de los corderos de la Pascua se expresa claramente en 1 Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para entender completamente lo que significa que Cristo sea nuestra Pascua, debemos entender el problema del pecado. Según 1 Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pablo nos dice que ganamos algo cuando infringimos la ley de Dios, que como acabamos de ver, es la definición de pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, estamos bajo la pena de muerte, como Pablo explica más en detalle en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay una verdad que pocos cristianos tradicionales entienden, pero el Nuevo Testamento es muy enfático en este tema. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el que creó todo el universo. Él fue quien dio vida a nuestros primeros padres. Y Él es quien dio los 10 mandamientos a la antigua Israel. Por lo tanto, Él es aquel cuya vida es tan valiosa que podría dar su vida a cambio de nuestras vidas. Todo esto se confirma en el primer capítulo de Colosenses. Hablando de Cristo, nos dice en el capítulo 1, comenzando en el versículo 16, «Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga el primado». Y si eso no es suficientemente claro, aquí está en 1 Corintios 10, cuando describe a Israel durante el Éxodo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Puede haber algo más fácil de entender? Aquel que conocemos como el Dios del Antiguo Testamento no era otro que el que vino a dar su vida por nosotros. Jesucristo vino a este mundo para ser la realidad de ese Cordero de Pascua. Fue brutalmente asesinado para pagar el castigo que nos ganamos cuando pecamos. Él dio su vida a cambio de la nuestra, y todo esto sucedió en el día de la Pascua. Esa antigua ceremonia apuntaba a un futuro Cordero más perfecto. Un verdadero cristiano entra al nuevo pacto por la sangre de Cristo. La Pascua es un memorial de ese pacto, que se celebra cada año el día 14 del primer mes del calendario hebreo. Cada vez que hacemos esto, recordamos la muerte del Señor hasta que regrese. Todo esto nos lleva a la segunda festividad bíblica, que explica cuál debería ser nuestra respuesta a la muerte de nuestro Creador. Primero quiero recordarle de la oferta de hoy. Las fiestas santas, el plan maestro de Dios. Millones de personas leen la Biblia, pero no entienden el panorama completo que presenta. ¿La razón?
hacen caso omiso de los días que Dios manda. Las fiestas santas, el plan maestro de Dios, abre un nuevo mundo de entendimiento. Así que ordene su copia hoy. Simplemente contáctese con nosotros y es absolutamente gratis. Volveré en 15 segundos para contarles sobre la próxima festividad bíblica que nos explica cómo debemos responder al sacrificio de la Pascua de Dios. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. En esta primera serie de los días santos bíblicos hemos visto la Pascua. Hemos visto que en el momento del éxodo de Israel de Egipto, mataban a un cordero inocente y pintaban con su sangre alrededor de la puerta para que la muerte los salteara a ellos. También hemos visto que este era un reflejo del verdadero Cordero de Dios que vendría casi 1500 años después. Y hemos visto que el Jesucristo crucificado fue el creador de la vida. Ahora surge la pregunta de cómo deberíamos reaccionar ante esto. Aquí es donde muchos cristianos tradicionales se desvían. Tal vez usted también haya aceptado la inteligente pero engañosa doctrina que dice que la ley de Dios fue eliminada en la crucifixión y que Cristo la clavó en la cruz. Aunque el propio Jesús testificó en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunos dicen que significa que Él ya cumplió la ley, así nosotros no tenemos que hacerlo. Pero el resto de sus instrucciones en este mismo capítulo demuestran que en lugar de eliminar la ley, la hizo más amplia y más difícil de guardar. Por ejemplo, dijo, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Cuando un joven se acercó a Jesús para saber qué bien podía hacer para alcanzar la vida eterna, ¿qué le dijo Jesús? «Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Jesús declaró además en Lucas 6:46, «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» ¿Qué tiene todo esto que ver con las festividades bíblicas? Tiene mucho que ver con ellas. La siguiente fiesta, luego de la Pascua, es los días de panes sin levadura. Yo sé que esto suena extraño para muchos que no están familiarizados con la Biblia. La gente lee lo referente a estos días especiales y no les presta atención. Pasada la Pascua, los hijos de Israel todavía estaban en Egipto como esclavos, pero los egipcios no querían tener más nada que ver con ellos y los expulsaron. Tardaron 7 días en abandonar Egipto por completo, y durante ese tiempo no tuvieron tiempo de dejar que su pan se leudara. De ahí, la fiesta de panes sin levadura. Está bien preguntarse qué tiene esto que ver con Jesucristo y con nuestra vida hoy. ¿No es esto algo del antiguo pacto por lo que no debemos preocuparnos? No es así. Por ejemplo, Jesús no solo guardó la Pascua durante toda su vida, sino que también guardó los días de panes sin levadura. Como ya leímos, Jesús guardó la Pascua con sus padres. Note esto otra vez en Lucas. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Continuemos con el comienzo del siguiente versículo. Dice, y acabados los días. La Pascua es un solo día, pero los 7 días que le siguen a la Pascua se conocen como los días de panes sin levadura. Estas dos fiestas, Pascua y panes sin levadura, están tan estrechamente asociadas que es evidente que ambas debían celebrarse. Podemos ver esto en las instrucciones del apóstol Pablo a los Corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Veamos ahora el siguiente versículo. Recuerde que fue escrito a los gentiles, no a judíos. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La levadura es símbolo del pecado. Sabemos que al guardar esta fiesta, debemos sacar el pecado de nuestra vida. ¿Pero qué es el pecado? Según el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, el pecado es transgresión de la ley. Considere, si la ley es eliminada, entonces no hay pecado. Esta es la única conclusión lógica a la que podemos llegar. Como Pablo explica en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Es por eso que aquellos que dicen que no necesitamos guardar la ley de Dios no entienden las Escrituras. Es cierto que Pablo escribió algunas cosas que eran difíciles de entender. A veces pareciera decir que debemos guardar la ley, y otras veces pareciera decir que no. Sin embargo, al leer todas sus palabras en contexto, y al leer el resto de las Escrituras, podemos ver que la ley de Dios sigue vigente. Daré más pruebas de esto en breve. Primero permítame recordarle de la oferta especial de hoy. Las fiestas santas, el plan maestro de Dios, puede abrir su mente al panorama completo y contiene muchas respuestas a lo que la gente se pregunta, como por ejemplo, ¿es justo Dios? Todo lo que tiene que hacer es contactarse con nosotros o visitar el sitio web elmundodemañana.org. Es así de simple. Regresaré enseguida para mostrarle en la Biblia que la ley de Dios todavía está vigente. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Contáctenos hoy. Antes de la pausa, les dije que mostraría en la Biblia que la ley de Dios todavía está vigente hoy. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, porque escribió sobre el amor. Lo que muy pocos entienden es que nunca habló del amor separándolo de la ley de Dios. Escribió sobre la necesidad de mantener la ley tanto como escribió sobre el amor. Note esto en 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La fiesta de panes sin levadura nos enseña que debemos responder al sacrificio de Cristo, arrepintiéndonos, saliendo del pecado. No debemos permanecer en el Egipto espiritual. Debemos sacar el pecado de nuestra vida. El mandato de arrepentirse está en todo el Nuevo Testamento. Jesús declaró en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Y en el día de Pentecostés, un día festivo que explicaré en el próximo programa de esta serie, el apóstol Pedro convence a un gran número de judíos de que eran culpables de haber asesinado al Mesías. Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que la Pascua señalaba el sacrificio del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo. Los días de panes sin levadura nos enseñan que la respuesta a este sacrificio perfecto es arrepentirnos, salir del pecado, dejar atrás la levadura de la malicia y la maldad,
Pero estos días nos enseñan otra lección importante. Hay 7 días de panes sin levadura. Salir del pecado requiere esfuerzo de nuestra parte. Significa abandonar nuestra forma de vida pasada y llegar a ser una persona nueva. Los israelitas pasaron por el Mar Rojo en el 7º día de panes sin levadura, y esto tiene un gran significado para usted y para mí. Veámoslo en 1 Corintios 10, comenzando en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Este 7º día nos recuerda nuestra necesidad de ser bautizados, dejar que muera el viejo hombre en la tumba de agua y salir como una nueva persona. Las 2 fiestas, Pascua y panes sin levadura, junto con la próxima festividad en el plan de Dios, se resumen en el mandato de Pedro a los judíos que llegaron al arrepentimiento en el día de Pentecostés. En Hechos 2, versículo 36, Pedro les declaró su pecado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es la Pascua. Luego fueron compungidos de corazón, convencidos de sus pecados. Entonces Pedro les dijo cuál debería ser su respuesta al sacrificio de Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto es panes sin levadura, pero el plan maestro aún no está terminado. Pedro dijo que algo seguiría al arrepentimiento genuino de corazón y al bautismo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo es muy mal entendido, y es solo una parte del significado de la próxima festividad bíblica. Explicaré el verdadero significado de Pentecostés en el próximo programa. Hasta entonces, asegúrese de pedir su copia de las Fiestas Santas, el Plan Maestro de Dios. Y asegúrese de regresar la próxima semana, y le continuaremos trayendo más buenas nuevas del reino de Dios que se aproxima. Hasta entonces, que la paz de Dios nuestro Padre y Jesucristo esté con usted. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente